Cambiamos de tema ahora en Mar del Directo y vamos a hablar de la cantidad de femicidios que se registraron en el país en los primeros 4 meses del año. Lo vamos a hacer con Flavia Camerucci de la Multisectorial de la Mujer. Flavia, ¿cómo estás? Bien. Buen día. Buen día. ¿Cuál es el número? El número es 81 por femicidio, fallecidas por femicidio y 6 vinculados. Serían 87 en lo que va del cuatrimestre. Esta lectura es del 1 de enero al 30 de abril, que comparándola con el 2021 es casi un poquito más. Claro. Esto significa que es problema para la sociedad y que la pandemia hizo desastre, pero que esto es un flagelo social. Claro, por supuesto, esto lo venimos hablando desde hace años. La verdad es que los números no bajan, pero ¿qué sucede a nivel país con las políticas, el presupuesto destinado para las mujeres? Bueno, ese es un dato bastante importante, no menor, porque en el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, el año pasado, nosotros nos hacemos una referencia o hacemos algunas comparativas para poder tener una medida. Claro. Del año pasado, el presupuesto asignado para este ministerio era de 11.400 millones de pesos. Este año, ¿Es más? No. No, es menos. Teniendo en cuenta que hubo un 50% de inflación, que está en 10.600, quiere decir que es menos, siendo que es casi un 40% menos. Claro. Entonces, las políticas existen, no es que no hay políticas, pero no son suficientes, no alcanzan. No, y siempre tarde, ¿no? El rol del Estado también en lo que tiene que ver con esto, porque el femicidio ya es el último eslabón y uno ahí se da cuenta. Claro. Que falló la prevención también, ¿no? Claro, el punto fundamental es trabajar en la prevención. Nosotras siempre insistimos que la política preventiva supera a la política de asistencialismo o de lo que resuelva una vez que está consumado el hecho, porque sí, como vos decís, es el último eslabón el femicidio, pero en el camino hay un montón de datos y cifras que algunas se pueden tener, otras no, otras que son no oficiales. Pero a uno le da la impresión que quedan solamente en datos, en números, y que con eso no se hace absolutamente nada, ¿no? Hemos hablado con ustedes de la falta de entrega de los botones antipánico, que es una medida preventiva. Hemos hablado también del problema que tienen las mujeres a la hora de ir a denunciar, ¿no? La burocracia por la que tienen que pasar viviendo semejante hecho de violencia física, económica, psicológica, hay muchas, y van a denunciarlo y también, ¿no? Cuentan con eso de que la policía tal vez no les cree, les pide pruebas, ¿no? Con semejante hecho que están viviendo. Mira, hay datos totalmente significativos, pero quiero decir que atrás de esos datos, atrás de esos números hay personas, hay familias, hay chicos y chicas que se quedan sin sus madres. Entonces, esto es lo duro, ¿no? Esto que comentabas, que tiene que ver con que muchas de las mujeres que fueron víctimas de femicidio, además de haber sido revictimizadas en su momento, muchas ni siquiera en algunas provincias, ni siquiera han podido llegar a denunciar. Claro. El problema es que hubo muchos casos de violencia previos antes de ese femicidio, por lo que surge después de la familia, de los vecinos, porque hay un trabajo de investigación hecho atrás de estos números, de estas cifras. Pero resulta que nunca llegó a denunciar, porque le desestimaban la posibilidad de tener alguna respuesta, porque no valía la pena, porque qué iba a hacer si se quedaba. El problema es que naturalizamos que suceda eso. Ese es el punto. Y ahí es cuando una mujer a otra le dice, no, la verdad es que no vayas a denunciarlo, te van a decir que no te creen, que tenés que traer tal y tal papel y demás. Tenés que dar una vuelta bárbara. Exactamente. Y la violencia sigue sucediendo, porque esa mujer a la cual le desestiman la denuncia
vuelve a su casa, vuelve a un ámbito donde se vive violencia, y más allá de que la sufran las mujeres, vos mencionabas también a los menores, que también están incluidos en esta situación. Sí, porque es como un círculo vicioso. La violencia es un círculo vicioso en el del que cuesta mucho salir, pero además hay otros femicidios que son inducidos, que esto también es otro dato. Claro. Los femicidios inducidos tienen que ver con permanente abuso hacia una mujer, y sobre todo hacia las mujeres jóvenes, que terminan haciendo que ella se suicide porque no tiene respuesta. Claro. Ni de la justicia. Es verdad eso. Entonces, no hay contención. Nosotras hace ya varios años venimos pidiendo que se apruebe la ley de emergencia en violencia nacional. Es como que no es prioridad, ¿no? El tema para el Estado, la violencia de género. No, no es prioridad porque hay algunas políticas que se llevan, algunos programas, pero nunca nada es suficiente, precisamente porque no está puesto en la agenda política. Digo, esto no es algo que a mí se me ocurre, ¿no? Transmito un poco lo que es el pensamiento colectivo, no soy yo la única que está en este trabajo. Somos muchas compañeras y muchas mujeres que estamos preocupadas por esto, porque esto también es una pandemia. La violencia hacia las mujeres es una pandemia, es un flagelo. Entonces, en la medida de que no se priorice y se ponga en la agenda política, esto no va a tener respuesta. Por el otro lado, también tiene que haber una ESI, que es la educación sexual integral, implementada realmente en el lugar donde se necesita, que se lleve adelante, que se trabaje en el campo, que se trabaje en los territorios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres no llegan a denunciar porque tienen miedo, porque si vos vas a un barrio y le querés dar un volante donde recurrir en caso de violencia, lo tenés que hacer escondidas, lo tenés que hacer subliminalmente, porque las mujeres no pueden acceder fácilmente a esa información porque están muy acosadas. Claro, el medio las acosa, el medio familiar, a veces el medio social, hay veces que tiene que ver con digamos que esto es multicausal, ¿no? Y que tiene que ver con una situación social de indefensión, de precarización. Bien, bueno, Flavia, muchísimas gracias y ojalá que se trabaje muchísimo más para poder terminar con este problema. Sin dudas queda un camino largo para recorrer. Muchas gracias. Gracias, Marisol, gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Hablábamos con Flavia Camerucci de la Multisectorial de la Mujer, que nos contaba acerca de la cantidad de femicidios que se registraron en la República Argentina en los primeros 4 meses del año.